foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio. Hoy vamos a hablar sobre un evento que tiene lugar este viernes por la tarde, Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, y es que viene una cinta de la que seguramente todos o casi todos los que estéis a la escucha habréis oído hablar. Se llama 7291, es un documental sobre las víctimas de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y no solamente se proyecta en la Filmoteca esta cinta, sino que viene Juanjo Castro, que es el director del documental y que le tenemos con nosotros. Muy buenas, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues desde luego que para nosotros un auténtico placer tenerte y que nos cuentes. Yo, por ejemplo, soy de las personas que sí ha visto el documental en su momento cuando se emitió el pasado mes de marzo, en el 5º aniversario de la llegada de la pandemia en televisión española. Pero bueno, esto ya es un poco más en familia, en un lugar además tan bonito como la Filmoteca de Cantabria, Claro. para ver el documental y que además puedas charlar con la gente que se acerque a verlo. Lo primero que te pregunto, y sobre todo pensando en quien no lo haya visto, cuéntanos un poco de la amiga que trae 7291. Sí, bueno, comentabas, ¿no?, que era un documental hecho sobre lo que ocurrió en Madrid durante la pandemia en las residencias y más concretamente durante la primera ola. Es decir, la primera ola que fue en marzo y la primera o segunda semana de abril. Es decir, ahí lo que cuento en el documental es durante esa época y en esa comunidad autónoma de Madrid. ¿Por qué? Porque fallecieron uno de cada 20 personas, un 20% de las personas que residían en residencias, una de cada 5. Y porque murieron cerca de 9.400 personas, de las cuales 7.291 no fueron derivadas. No fueron derivadas a hospitales. ¿Por qué? Porque no fueron derivadas a hospitales porque había unos protocolos restrictivos discriminatorios. Eso no hay ningún tipo de duda porque existen esos protocolos. Esos protocolos tan discriminatorios no han existido en el resto de España. Sí es verdad que hubo unos en Cataluña o en Castilla y León, pero nunca tan restrictivos. Entonces, me centro en eso también. ¿Por qué? Porque se dispone de información de primera mano. Es decir, primero, hay un libro escrito por el que fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Hubo una comisión de investigación en la propia Asamblea de Madrid, aunque quedó inconclusa, fue muy relevante los datos que se dieron en esa comisión de investigación, y porque hay datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid. Aunque 2 días antes la presidenta de la Díaz Ayuso dijeron que era otra cifra, pero vamos a ver, de repente en 5 años cambian esas cifras. Pues bueno, no. Esos datos son oficiales, se han mantenido y si han cambiado, alguien tiene que ser responsable de esos cambios, ¿no? Yo no. Entonces, bueno, ahí no quiero entrar mucho en ese tema. Entonces, por eso se centra ese documental en todo eso. Eso es lo primero, digamos, porque yo descubrí que había ese problema al leer el libro de Alberto Reyero, pero después investigando, leyendo el libro y investigando para el documental, descubro otra segunda realidad oculta, digamos, que yo desconocía como ciudadano, y es la situación en la que están las residencias de mayores, no solo en Madrid, sino en toda España. Pues las deficiencias, el número de ratios, es decir, el número de trabajadores de atención directa por persona que vive. Hay que darse cuenta que una residencia es el hogar de la persona. No es un cementerio de elefantes, es el hogar de la persona y como tal se le tiene que tratar así. Entonces, está en manos... yo no estoy en contra de lo privado, pero lo que no puede ser es que el 90% de las residencias estén en manos privadas. Creo que tiene que ser al revés, el 90% público y el 10% privado. Pero no solo en Madrid, eso digo que en toda España. Entonces descubro como una segunda parte, digamos, de todo esto, de toda esta información que voy para hacer el documental. Y claro, me quedo asombrado, por eso hago el documental. Bueno, hay que decir, el evento es en la Filmoteca de Cantabria, viernes a las 8, y lo organiza UNATE, la Universidad Permanente, que no lo había dicho al principio, y que desde luego, bueno, es una institución que se encarga precisamente de la preocupación porque las personas mayores sigan siendo partícipes de la sociedad, aunque ya no trabajen
no sirven solamente para cuidar a los nietos, ¿no? Y puede haber situaciones en que al final lo que hagas es llevar a un familiar, a una madre o un hermano, a una residencia de mayores y precisamente como esto es algo que va a más, yo creo que es importantísimo poner ahí la conversación, ¿no? Juanjo, porque realmente te puede ocurrir algo así, pero si no ocurre algo así y estás en una situación de normalidad, que no tienes una pandemia que lo altera todo, debemos de preocuparnos por lo que está pasando justamente en esos centros, ¿no? Públicos y privados. Claro, es que, hombre, yo creo que se puso en manifiesto, yo creo, los recortes que se hicieron, ¿no? En las Ujú, residencias, todos estos recortes sociales. Yo, es verdad que tenemos un sistema público de sanidad muy bueno, pero claro, llegó la pandemia, que es algo, es un hecho que fue excepcional y bueno, muy fuerte, o sea, nadie no lo esperamos, pero claro, es muy difícil aguantar eso. Entonces, claro, el tema en las residencias es mucho más complejo porque, claro, era una enfermedad de fácil contagio, con lo cual no había, no se podían separar a la gente, mm, sectorizar en las residencias, con lo cual, digamos, al estar tan encerrados, eso fue también otra causa de la mortalidad, ¿no? Bueno, eso lo tienen que digamos, lo tienen que decir los expertos. Esto es una opinión, porque yo en el documental siempre digo lo mismo. Yo en el documental intento ser lo más objetivo posible y en las 2 horas de metraje lo que doy son datos oficiales. Entonces yo mi opinión intento no darla en el documental, ¿no? Pero creo que eso sí sucedió, ¿no? Que es una situación de gente muy vulnerable porque, claro, también descubres, claro, haciendo el documental, que la media de las personas que viven en una residencia son personas con muchos problemas cognitivos y de movilidad. Y entonces nuestras residencias no están preparadas para ese perfil de personas residentes en esa residencia. Las residencias actuales no están preparadas para eso, porque te dicen, no, es que nosotros, te dicen la gente de algunas residencias, nosotros somos centros sociales, no somos centros sociosanitarios, ¿ya? Pero es que el perfil de la persona que está en una residencia actualmente en toda España tiene problemas cognitivos, crónicos, o sea, tiene un montón, no sé cuántas pastillas tienes que tomar al día, es decir, requiere unos cuidados que las residencias actuales no los tiene. Yo creo que dice bien poco de nosotros como sociedad si cuidamos así de nuestros mayores. mm, Yo creo que merecen un respeto muchísimo mayor. Entonces yo creo, eso es la segunda, yo te digo, la segunda cosa que descubrí haciendo el documental. Eso es para hacer otro documental y hasta una serie, ¿no? Las residencias. Porque parece mentira que es que creemos, bueno, ya seremos viejos, ¿no? Viejos, en cuanto nos demos cuenta, sin darnos cuenta, seremos viejos todos, ¿eh? mm. Y esperemos ser viejos, o sea, llegar a viejos. Entonces creo que tenemos que pensar como ciudadanos, pues qué modelo queremos, qué queremos hacer. O sea, no simplemente olvidarnos de ello y dar como una espalda a la realidad. Mm. Te quiero preguntar, Juanjo, por digamos, el making of, entre comillas, ¿no? El cómo es de repente plantearte que quieres hacer un documental que cuente ese caso en concreto, desde luego que es un caso repleto de dolor y repleto, claro, de un montón de vivencias, con lo cual imagino que ya el camino de hacerlo te habrá llenado un poco la mochila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hombre, es duro, o sea, es decir, cuando escuchas ciertas declaraciones son muy duras, porque claro, te pones en el lugar de las personas. Yo, lógicamente, a mí me gusta el cine y yo intento que el espectador se identifique con alguien. Y para mí, ¿con quién se tiene que identificar? Con las familias. Ujú, Es decir, a mí los políticos o políticas no me interesan mucho, ¿no? Me interesan las personas, ¿no? Más que historia de sus historias entre ellos. A mí eso no va conmigo, ¿no? Entonces, claro, ese fue el primer momento de crisis para el documental. Dices, ¿cómo lo hago? Claro, porque obviamente es un tema muy delicado y dices, bueno, pues tengo que hacerlo de una manera ser muy estricto y objetivo. Lo lógico ortodoxo es, pues pillas al político de turno y le haces una entrevista por tu cuenta, pillas al periodista, a la familia y tal. Pero dije, joder, es que esto, bueno, se van a meter conmigo de todas maneras, ¿no? Pero bueno, a ver cómo lo hago.
Entonces, claro, me estuve empapando la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, aunque quedó inconclusa porque hubo nuevas elecciones y no declararon los altos cargos políticos, pero es demoledora lo que se da ahí. Lo que se dice ahí es demoledor. Por ejemplo, un hecho, la persona que firma los protocolos sale ahí claramente, o sea, y esos protocolos no son borradores, son protocolos puros y duros. También se dice que esos protocolos, digamos, incidían sobre las personas que tenían seguridad social, un seguro, digamos, público. El que tenía un seguro privado sí se podía ser derivado, y eso lo dice el de la patronal de hospitales y el de la patronal de residencias. Entonces, claro, yo no sabía muy bien, porque claro, me faltaba lo que yo decía, las familias que no pudieron declarar esa comisión de investigación. Entonces se me encendió la luz cuando en septiembre del 23 hubo una comisión ciudadana organizada por distintas asociaciones de familiares y organizaron una comisión de investigación presidida por Martín Pallín. Ahí declararon las familias trabajadoras, y esto lo digo no por ser políticamente correcto, sino porque hay que darse cuenta que es un sector feminizado y, por lo tanto, discriminado por sexo y por lugar donde trabajan, ¿no? Y el único político que declaró fue Alberto Reyero, que fuera consejero de Políticas Sociales. Y dije, ya lo tengo aquí, digo, junto las dos comisiones y voy pasando de una a otra, o bueno, por temas voy pasando de uno a otro. También paso por algún pleno de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, o alguna comisión de políticas sociales, pero excepto 3 entrevistas que están fuera porque quería cerrar ciertos temas, solo entrevisté personalmente a Alberto Reyero, a Manuel Rico, porque es un periodista que ha hecho un libro sobre residencia brutal, y Fernando Peinado, que es un periodista del País, que, digamos, estuvo escribiendo sobre residencias en Madrid desde antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y que también salen ambos periodistas en la comisión de investigación, en la comisión de la Asamblea de Madrid. Con lo cual, junté, digamos, estas dos comisiones y de ahí sale todo. Es decir, hay que darse cuenta también que la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid tienen que decir la verdad a las personas que van a declarar. Y es muy esclarecedora. También digo, eso es de dominio público, o sea, tú te registras en la Asamblea de Madrid o en cualquier parlamento de cualquier comunidad y tú ves lo que se está diciendo, los plenos, las comisiones. Claro, yo me empapé tropecientas horas de todo eso y lo vi. Y claro, me quedé a cuadros también lo que escuché, lógicamente. Claro, bueno, la traducción en horas me imagino que es una cosa imposible de cuantificar, ¿no? El cuánto tardas en buscar cuáles son los testimonios, quiénes sí quieren, quiénes no quieren aparecer, contactar con todos ellos, queda, graba. Bueno, en principio, al ser pedí permiso a la Asamblea de Madrid y yo fui claro, mandé al gabinete de prensa, porque una cosa es que sea de dominio público en el sentido de que tú lo puedas ver como ciudadano y otra que esté en un documental. Yo les pregunté si esto era factible y si no, si me dijeran que no, pues qué trámites había que hacer. Claro. Dijeron que sí y la Asamblea, o sea, la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid la utilicé, pues, o sea, no hay que pedir un permiso especial a particular a las personas. Después la otra comisión, pues pedí permiso a ambas asociaciones y que se pusieran en contacto con esas personas individualmente y bueno, pues las personas pues cedieron sin ningún problema para que pues, salieran en el documental. Bueno, desde luego trabajo de recopilación y bueno, y supongo que el esfuerzo de que quede clara la idea de que muchas veces decimos esto de que al final en la sociedad parece que nos tratan a todos como si fuéramos un número, ya sea el del DNI, el de la cuenta bancaria, y esto al final es traducir un número en un montón en todas esas historias que hay detrás y que merecen la pena por lo menos que se las escuche, ¿no? Claro, es que yo eso siempre lo digo en los coloquios o suele ser un tema recurrente, es decir, 7.291 es un título de un documental, se utiliza mucho, pero no es una marca. No olvidemos que son muertes. Muertes y eso a familias que les ha afectado, es decir, eso es muchísimo dolor. No es una marca. Es decir, yo lo he utilizado como el título, hay gente que lo va a utilizar para un cómic, en las asociaciones lo utilizan, pero no es una marca, son personas que fallecieron sin ser derivadas. Y no solo eso, el tema no es que no fueran atendidas, porque hay otro problema, es que no fueran atendidas debidamente la gran mayoría, es en las condiciones en que murieron, que esa es otra.
Yo en ese tema intento ser lo más respetuoso posible con las familias, con lo cual hay ciertas cosas que no entran en el documental, porque toda persona entiende ciertos momentos que no hay que contarlos, que simplemente hay que pasar por encima y ya está, y sobreentenderlos. Y eso es lo que he querido sobre todo con las familias, mucho respeto. Claro. Y te quiero preguntar por las críticas, porque bueno, este visionado, esta proyección en televisión española fue hace ya más de un mes. ¿Cómo ha sido el proceso posterior? Porque claro, la polémica ya vino desde antes de que se emitiera el documental, que si esto era pertinente, que si no, que si esto era, claro, en la televisión pública por querer tapar las vergüenzas que pueda tener el gobierno central hoy en día. ¿Cómo lo llevas esto? Bueno, la verdad que estoy que contárselo a la gente que para ser un documental tan independiente ha tenido bastante éxito en salas, para ser algo tan pequeño, digamos, industrialmente, ¿no? Ha tenido mucho éxito, muchas proyecciones y claro, el salto ya a llegar a una emisión en televisión española en la 2 es exponencial, porque ya me parece que fue una media de 1.200.000 y pico, o sea, una barbaridad de personas que te ven, ¿no? Claro, yo ahí no entro, quiero decir, yo no entro en el tema político, es una cosa de los políticos. Pero si te das cuenta, la mayoría de las críticas no se centran en el documental, se centran en que por qué se puso y por qué no se habló de otras comunidades o por qué X, lo que sea. ¿Por qué? Pues yo ingenuamente pensé, digo, si Alberto Reyero, que fuera consejero de Políticas Sociales, no lo han metido en la cárcel por escribir ese libro, que es demoledor, yo dije ingenuamente, pues a mí tampoco me harán nada. Claro, ingenuamente. Entonces, claro, a mí no me pueden decir, oye, es que has metido un dato falso o un tal, no sé qué. No, oye usted, es que son datos suyos, que ha dicho a través de su portal de transparencia, o son datos, porque después hay artículos tendenciosos, ¿no? Acabo de leer un artículo sobre el documental y dice, no, es que la mayoría está basado en la comisión de investigación, en la comisión ciudadana, que son todos de izquierdas y es la gran mayoría. Eso es mentira. La gran parte del documental, los 3/4 partes del documental, son de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Así de claro. O sea, entonces son datos oficiales y repito, son declaraciones que están bajo juramento. Si alguien hubiera dicho o mentido, hubiera tenido el problema de que se podía haber llevado a la fiscalía y haberla acusado de algo. Entonces, es decir, yo creo, no hay tanta crítica hacia mí o al documental, sino es una crítica entre los partidos políticos que yo ahí ni entro ni salgo. Porque también que eso lo he dejado claro, a mí no me ha pagado nadie el documental, me lo he pagado yo. Y yo tengo mis ideas, yo no dependo de ningún partido, yo como si me tengo que meter con unos y con otros, a mí eso me da igual. Es decir, yo no he hecho un documental en contra de un partido político. Yo he hecho un documental a favor de una gente que está luchando por una causa que me parece justa. Y he puesto en evidencia en el documental una gestión. Nada más, o sea, entonces lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo como los ciudadanos, que una cosa es los jueces, los juzgados, la responsabilidad jurídica, que eso va por otro lado, y es lento, y otra cosa son las responsabilidades políticas. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que pedir a nuestros políticos responsabilidades políticas por sus decisiones, por sus mentiras, por sus cambios de opinión, por sus promesas electorales que no cumplen. Entonces es así, o sea, aquí no hay que casarse con nadie. O sea, lo que tenemos que tener es unos dirigentes que sean responsables de lo que hacen y de lo que dicen, y nada más. Bueno, déjame preguntarte también por las críticas positivas, que seguro que también habrás tenido unas cuantas de gente que ha visto el documental y que le ha parecido un trabajo encomiable o positivo o que cuenta una historia que merece ser contada, ¿no? Sí, hombre, bueno, uno cuando hace algo lo que quiere es que lo vea muchísima gente. Yo he cumplido muchísimos de mis sueños con este proyecto, o sea, lo que es ver las salas llenas, porque ahora tienes que ir, yo he hecho no sé cuántas proyecciones, he ido a los coloquios posteriores, porque ahora te lo piden, y tú estarte, digamos, frente a la sala y verla llena, o sea, eso no tiene precio, o sea, de verdad. Pero lo más importante de todo eso, que eso es, digamos, el ego que uno tiene como creador, ¿no? Pero hay algo que es muy emocionante y que se te pone la piel de gallina, es el agradecimiento de muchas familias, ¿no? Que se te acercan,
que te dan la mano, que te besan, te abrazan. ¿Por qué? Porque no han pasado el duelo, o sea, todavía esa herida está cerrada. Entonces, claro, al ver el documental, la gente, aunque les ha dolido verlo, lógicamente, pues les ha recordado el fallecimiento de un familiar, pero por lo menos dice, es que está ahí, va a quedar ahí lo que pasó, le pasó a mi padre o le pasó a mi madre, ¿no? Y entonces eso es, me han enviado mensajes, mails, que no, eso es espeluznante de verdad, de lo bonitos. Y eso tampoco tiene precio. Desde luego, eso es algo que aligera la mochila, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, porque ves que has hecho algo a muchísima gente, porque yo siempre digo con tono de ironía, digo, es que hay coloquios más interesantes que la película, porque la gente se suelta y te empieza a contar sus experiencias, joder, y son tremendas, tremendas. Pero no solo de familia, de los trabajadores, claro, porque ese es otro sector que he sacado en el documental, la gente que trabaja en las residencias, lo que sufrió ahí, o sea, es que es tremendo. O sea, entonces, claro, te empiezan a contar unas cosas que es tremendo. Han surgido cosas ahí, bueno, impresionantes. Bueno, esos son también historias que hacen mucho bien precisamente por el encuentro, ¿no? Claro, Entre creador y la gente que tiene ese sí, agradecimiento que dar por dentro. Juanjo, yo, claro, ahora eres más conocido de lo que eras antes, evidentemente, porque sí, de este documental se ha hablado en todos los rincones de sí, España, en unos más y en otros menos. Desde luego Madrid es un poco como el centro mm. neurálgico de la cinta, pero si quieres, aprovecha para reivindicar que has hecho más cosas en tu vida, que no solamente 7.291, ¿no? Sí, hombre, y las cosas que vendrán, espero. Claro. Siempre he hecho más cosas, llevo un montón de años en esto. He Mm, hecho desde cortos, series y programas de televisión, he hecho un montón de cosas, ¿no? Bueno, hombre, lo que pasa hombre, yo a mí esta sobreexposición, yo entiendo que es parte del trabajo y que tengo que promocionar y lo hago, no, gustoso no es la palabra, diría profesional, mm, pero no me gusta, o sea, hay una sobreexposición, demasiada sobreexposición. ¿Por qué? Porque es el observador observado, es decir, ¿sabes? Yo me monto en el autobús, en el metro, y yo no quiero ser reconocido, no me reconocen, por suerte, ¿eh? Pero yo no quiero llegar a eso, ser reconocido, porque uno observa y a mí me gusta observar a la gente, o cuando te vas a un bar a tomarte un café o una cerveza, ¿no? Entonces, yo, eh, yo lo que quiero es que sea importante el documental, ¿no? mm, Y en este caso documental, como toca una fibra sensible, lo que sí me gustaría, porque eso siempre lo intento decir, este documental, el éxito de este documental ha sido gracias a las asociaciones de familia, de los familiares. Si no, este éxito no hubiera sido posible. Hay que darse cuenta que este documental lo distribuí yo directamente. Es decir, yo me puse en contacto con los cines, mm, porque no había intermediario, porque no encontré un intermediario. Vamos, ¿no? Entonces, ellos me ayudaron, me siguen ayudando, y ese empuje inicial me hizo llegar a muchísima gente. Es decir, yo no tengo dinero para hacer promoción y pagar publicidad para que vaya mm, la gente a los cines. claro. Y en Madrid se fue llenando y entonces eso fue gracias a las asociaciones y después a la gente que me ha ayudado por redes sociales, vamos, desinteresadamente me retuitea, me escribe, me tal, y lo comparte todo lo que hago, con lo cual es un éxito muy, muy compartido. Mm. ¿Y alguna idea en la que estás trabajando ahora? ¿Te vas a agarrar del brazo con Manuel Rico para recorrer residencias de España y contar? Porque es que es una cosa que, bueno, Sí, la sensación que da es de que como se rasque un poco, igual nos llevamos más de un susto, ¿eh? sí, bueno, yo tengo algún proyecto, lo que pasa que como todavía no está cerrado, no lo puedo decir. Es que esto de decirlo antes, es que ser supersticioso da mala suerte, ¿sabes? Entonces no, digo yo. Entonces yo hasta que no esté firmado nada, pero sí es verdad que siempre estoy con algo y espero que surja. De residencia no, pero en el futuro no descarto, porque me parece que es un tema que no debemos dejarlo de lado, porque es que tiene que estar ahí. El libro de Manuel Rico aclara mucho, ¿no?, sobre la situación o sea, empresarial, de cómo está todo. Es Hmm. un tema que si no lo haga yo, pero lo puedo hacer otro, o otra, ¿no? Porque es un tema que sería bueno para todos, es decir, Sí. que se sepa en qué situaciones está en toda España, ¿eh? O sea, Hmm. porque claro,
como me he ido moviendo por toda España, claro, yo ingenuamente pensé, va, que haya tantas privadas es en Madrid, que va, en No, no. Cataluña, en Asturias, en, no sé, en Galicia, todos los sitios. O sea, dice, bueno, vale, que yo repito, yo no estoy en contra del privado, ni muchísimo menos, para nada, pero yo creo que es un sector que debe ser predominantemente público totalmente. Precisamente por igualar, porque como la mayoría de la población, o por lo menos mucha parte de la población, va a acabar pasando por ahí, pues entonces habrá que intentar que todo el mundo que tenga que pasar por ahí, pues tenga una oportunidad. Nosotros hicimos un conteo durante la pandemia y nos salían cerca de 90 residencias en Cantabria, públicas 3. Todas las demás privadas. Ese porcentaje ya da una idea de cómo está funcionando y todo Sí, lo que arrastra, además, tú lo has dicho antes, Juanjo, sector feminizado, salarios precarios en muchos de los casos, con lo cual, pues, desde luego, algo de lo que hay que encargarse, porque, por ejemplo, dos personas como las que estamos aquí hablando, tampoco nos quedan tantas décadas. por eso, hay que mirar por el futuro. Claro, claro que sí. Pues Juanjo, lo primero te agradecemos que hayas atendido la llamada del Nada, Faradio porque ha sido súper fácil ponerse de acuerdo contigo y poder hacer esta entrevista. Y lo mejor que te podemos desear es que tengas un gran viaje, una gran estancia en Cantabria y que claro que desde sí. luego el evento que organiza UNATE, la Universidad Permanente en Cantabria, en la Filmoteca Mario Camus, sea todo un éxito.